Bienvenidos al Foro Next Educación. En un estudio reciente que presentamos en el Senado, elaborado por la Cátedra de Despoblación y Reto Demográfico de Next Educación, había unos elementos muy interesantes sobre el efecto positivo que produce en la España rural el hecho de que entren grandes empresas sensibilizadas con la situación que allí se encuentra, porque eso está animando a muchos emprendedores y está dando un clima diferente al trabajo en la batalla contra la despoblación en España. Pusimos los ejemplos de Correos, con la creación de Correos Market en un momento determinado, con la extensión de la banda ancha por parte de Telefónica y otras operadoras, pero en la encuesta también aparecía algunas respuestas sensibilizadas con el trabajo que está haciendo el grupo Red Eléctrica. Por esa razón hemos venido aquí al corazón de esta gran empresa, Grupo Red Eléctrica, antes Red Eléctrica Española, para hablar precisamente con su presidenta, con Beatriz Corredor. ¿Qué tal? ¿Cómo está, presidenta? Hola, Manuel. Gracias por concedernos la entrevista y por dejarnos entrar en este espacio que a mí se me ocurre pensar en el control de Houston cuando se lanza un satélite o cuando se lanza un cohete para ir a la Luna o para ir a Marte, ¿no? ¿Qué es exactamente esto? Esto es el corazón del sistema eléctrico español. Aquí es donde se controla que en cada segundo se genere y se consuma exactamente la misma cantidad de electricidad, porque si no es así, el sistema se desequilibra y falla. Entonces, este centro de control y estos operadores son los encargados de todos los segundos de cada día, de cada semana, de cada mes, de cada año, ese equilibrio entre la energía que se genera y la energía que se consuma sea exacto, y reciben señales para ello cada 4 segundos. Claro, porque el petróleo se puede guardar en un depósito, pero la electricidad, salvo un poquito las baterías, no se puede guardar. Bueno, los principios de la física dicen eso, ¿no? No se puede guardar, pero hay diferentes tecnologías de producción de electricidad que sí permiten que el operador las gestione o no. Es decir, el operador tiene que mantener el sistema en equilibrio y para eso tiene que determinar de dónde viene la energía. Nosotros, Red Eléctrica, estamos en el espacio que va desde los que generan energía a la que las distribuyen. Podríamos decir que somos la columna vertebral. Y a partir de nosotros, pues los brazos, las piernas y los dedos llegan a los consumidores, a las industrias, a los servicios públicos. Por lo tanto, ustedes, además de ser el guardia de tráfico, déjenme decirlo así, son ustedes los que tienen las carreteras también. Yo me imagino que no sé si la comparación es correcta, pero las vías del tren las gestiona Adif y por allí pasa un tren que es de Renfe y mañana será pues de los ferrocarriles franceses o de quien sea su competencia, algo así, o en los aeropuertos, ¿no? El sistema eléctrico está basado en un principio muy sencillo, que es que desde que se produce la electricidad a muy alta tensión hasta que llega a los domicilios o a las industrias a muy baja tensión, a 220, tiene que pasar a la velocidad de la luz, desde quien lo genera hasta quien lo consume. Nosotros estamos en la parte de muy alta tensión, o sea, nosotros somos los que recibimos la energía de los que la producen y la pasamos a los que las van a distribuir. Por eso decimos que Red Eléctrica es transportista y operador. Por eso decía que somos como la columna vertebral. Permítame una cosa más sobre la cuestión, porque he visto por ahí un cuadro muy interesante sobre la previsión de la electricidad que hay en el día y si hay alguna desviación, que me parece que como las columnas están superpuestas, el amarillo con el verde y con el rojo, prácticamente no hay nada. ¿Ustedes saben con precisión o con mucha precisión cómo va a ser el comportamiento eléctrico, no de hoy, sino de mañana en este país? Y de la semana que viene. También. Aquí el sistema eléctrico se controla, aparte por estas personas que son formadas específicamente para esta función, a través de un sistema informático y de algoritmos muy sólido, totalmente protegido y muy avanzado. Hay una circunstancia adicional y es que aquí tenemos, esta parte de aquí es el CECRE, el Centro de Control de Energías Renovables, es único en el mundo. Es el único centro que anticipa la producción de energía renovable para el siguiente día, para saber cuánta energía va a poder absorber el sistema. Y eso evidentemente tiene la dificultad de que es más imprevisible, depende de factores meteorológicos y claro. demás, ¿no? Entonces, aquí lo que tenemos en este plano grande, esto es España y Portugal, y aquí lo que se ve es, en azul son las centrales hidroeléctricas,
En gris rodeado en blanco son las centrales nucleares, luego el resto son centrales de otras tecnologías, y las líneas rojas son de 400 kilovoltios y las verdes son de 220. La parte de izquierda es Portugal, la parte de arriba es Francia. Entonces aquí se ve todo lo que está en servicio, las líneas blancas son las que están momentáneamente pueden estar sin servicio por reparación o por lo que sea. Entonces desde aquí se ve exactamente de dónde procede la energía, de generadores, cuáles son las subestaciones, y en la parte de aquí de la izquierda también se ve cómo está conectado el sistema con Europa. Es importante recordar que nosotros estamos al sur de Europa y, por tanto, desde el punto de vista eléctrico, la península es casi una isla, porque la conexión solo va por Francia a través de un cable, evidentemente, ¿no? Porque la electricidad, de momento, solo se puede transmitir por cable. Entonces, a España no solo le afecta las incidencias del sistema eléctrico que produce la propia península, o Baleares, que también está conectado con España, sino lo que ocurre en Europa. O sea, todo el sistema europeo está conectado, de manera que si hay un incidente eléctrico en Alemania, aquí se notaría, y probablemente algún operador tendría que tomar una decisión sobre de dónde se genera o se deja de generar energía para mantener, insisto, el equilibrio al segundo entre lo que se genera y lo que se consume. Yo le agradezco mucho esta explicación porque estoy seguro que muchísimas personas no la han escuchado nunca así. La condición casi de isla, digamos, de España desde el punto de vista eléctrico y sobre todo esta previsión que tienen ustedes para generar justo la que se necesita por los problemas. Para gestionarla, porque la generación la hacen los que generan. Nosotros ni producimos ni vendemos electricidad, solo la transmitimos en ese sentido, ¿no? O sea, es transporte, como ha dicho, y organización del tráfico, ¿no? Sí. Para que quede claro. Una palabra más sobre este movimiento, estas variaciones sociológicas en el consumo, porque los hábitos del consumo, por ejemplo, en la pandemia, habrán visto cosas muy llamativas, ¿no? Pues durante la pandemia, hace como un año, por estas fechas, fue la mayor caída de la demanda, del consumo, a lo largo del año, que llegó por encima del 20% de caída de la demanda. Eso implica que si se cae el 20%, hay que generar el 20% menos, y claro. o sea, es así, ¿no? Pero ahí, eso fue durante, evidentemente, el periodo de confinamiento, ¿no? Durante la etapa de hibernación de la economía. Según estamos hoy, la curva de la demanda más o menos está en las cifras de pandemia, en la parte del día que corresponde a la mañana, principio de la tarde. Eso es buena noticia, ¿no? Eso quiere decir que la actividad es retomado, semejante, ¿no? Pero todavía no está a la misma altura en la actividad de última hora de la tarde, ¿no? Evidentemente hay cierres de toques de queda, cierres de comercios, cierres de hostelería, y hay menos actividad también de movimiento, de movilidad, y eso también se nota en la curva. Se nota en la curva, por ejemplo, si ha habido un acontecimiento de carácter nacional que ha paralizado el país por alguna cuestión, o si hay alguna, por ejemplo, una huelga, también se ve automáticamente en la curva, y el operador tiene que tenerlo previsto para poder hacer el cálculo de cuánta energía va a necesitar retirar del sistema para que se mantenga el equilibrio. Vamos a la España despoblada, si le parece, ¿no? Usted lo conoce. Aquí también está la España despoblada. También ve la España despoblada desde aquí. Ustedes lo ven todo. Aquí todo el mundo dice, los ordenadores nos vigilan, el gran hermano, cuidado con el gran hermano eléctrico. Hay datos, evidentemente aquí son datos protegidos y están agregados, aquí los datos de la demanda particular no se conocen, ¿no? Pero sí que se ve, porque, a ver, Red Eléctrica es una empresa territorial. Aquí está el corazón, porque evidentemente aquí tenemos conexión cada 4 segundos con todos los sistemas eléctricos del país, de cada subestación o cada línea, pero esas subestaciones y líneas e instalaciones están en todo el territorio, para que la energía eléctrica y el sistema y el servicio sea igual en todo el territorio. Eso cualquiera que haya ido de viaje lo ha visto, porque obviamente las instalaciones eléctricas son externas, la mayoría de ellas, y visibles. Y por tanto, nuestra obligación es tener una buena implantación en el territorio y dar un servicio al territorio, que es donde están nuestras instalaciones y donde están nuestros equipos. Los equipos críticos de Red Eléctrica no solamente están en los operadores, sí, son las subestaciones, etcétera, y los que los mantienen. O sea, claro. Nosotros tenemos la obligación de estar a menos de 2 horas de cualquier instalación, por si hubiera una incidencia. Eso implica tener retenes de mantenimiento muy especializados en todo el territorio. Y cuando digo toda instalación es cada uno de los que generalmente se conocen como torres, pero cuyo nombre es apoyos. Tenemos 80.000 apoyos en los que se va sujeta la línea eléctrica, y cualquiera de ellos podría tener hipotéticamente una incidencia meteorológica o un tipo de incidencia. Tenemos retenes que
como máximo 2 horas tardarían en llegar para solucionar esa incidencia, ¿no? Entonces, eso nos da una conciencia muy profunda de lo que implica la España fuera de los ámbitos urbanos a los que nosotros no llegamos, porque la tensión que nosotros transportamos es tan alta que para llevar a los hogares tiene que haber distribuidores, comercializadores, que la bajen. Sí, porque nadie paga un recibo de red eléctrica. No. Están ustedes ahí, ¿no? Pero es así. No, Si se paga de teléfono, si se paga de luz, si se paga de agua, en muchos lugares. No, vamos a ver, el sistema eléctrico está financiado a través de un coste de energía que se prevé por el Gobierno, por la Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia, pero el consumidor que paga su factura no se la paga red eléctrica, se la paga su distribuidor y en última instancia los que la generan. Nosotros simplemente ordenamos ese tráfico. Usted está acelerando esos procesos que llaman de innovación social, de devolver cosas al territorio, ¿no? Porque yo me imagino que cuando en nuestra encuesta nos aparece red eléctrica hace cosas, que no ha sido igual, porque claro, no lo hacen exactamente en todos los sitios, pero tiene algunas experiencias y a mí me gustaría conversar sobre algunas de ellas, ¿no? A ver, el compromiso de red eléctrica con el territorio viene de siempre, por lo que hemos comentado antes, pero es verdad que esta conciencia social de la importancia del territorio se ha acelerado mucho. Antes de la pandemia ya existía, yo creo, una clara conciencia de la necesidad de revertir el cambio climático y de la importancia de preservar los medios rurales, pero sobre todo se hablaba de la despoblación como un fenómeno irreversible. Todos los núcleos rurales han perdido población en beneficio de los núcleos urbanos, se consideraba eso como una casi tendencia irreversible. De hecho, la ONU... Irreversible. Sí, de hecho la ONU hablaba de que... el proceso de urbanización mundial. La ONU hablaba hasta hace nada, que en 2050 el 70% de la población mundial iba a vivir en núcleos urbanos. Sí. De pronto llega la pandemia y la pandemia, en mi opinión, ha supuesto dos cosas. Una generalización de la conciencia medioambiental de la importancia de revertir el cambio climático y de lo que implica una transición ecológica, y otra, un mayor respeto por los modos de vida en el medio no urbano. Los modos de vida en el medio no urbano no implican la vida agropecuaria. Un modo de vida en el medio no urbano quiere decir que los ciudadanos que opten por vivir en estos medios, que son de poblaciones pequeñas o medianas, tienen los mismos derechos de ciudadanía que tienen los ciudadanos de las grandes ciudades o de las ciudades medianas. Y los derechos de ciudadanía pasan, en primer lugar, por tener una ocupación, un derecho al trabajo, pasa por tener acceso a los servicios públicos y, por tanto, el derecho al trabajo es, a día de hoy, tanto el trabajo presencial como el teletrabajo. Eso ha llegado para quedarse. Y el medio rural ofrece una oportunidad de teletrabajo que hasta ahora probablemente no se había valorado, ofrece una capacidades para los emprendedores, porque precisamente por la existencia de nuevas tecnologías le permiten desarrollarla en un ambiente no urbano. Estábamos acostumbrados a oír hablar de los espacios de coworking, de las incubadoras de empresas, y siempre las situábamos instintivamente en las ciudades. Siempre. Y ahora mismo ya no es necesario. ¿Por qué? No es necesario siempre y cuando el medio rural, junto a los derechos de ciudadanía, cuenten con el acceso pleno a los derechos digitales. Es decir, tienen que tener acceso a los servicios públicos, educativos, sanitarios, administrativos. No olvidemos que los servicios administrativos se prestan por funcionarios y los funcionarios tienen que tener derecho también a poder desarrollar su labor en un medio más próximo a los ciudadanos que viven en el medio rural. Y además implica el acceso a otro tipo de servicios que son imprescindibles para la calidad de vida ciudadana, como son los servicios culturales, los servicios artísticos, el deporte y, por supuesto, la protección medioambiental, la protección de la biodiversidad, la protección de la flora y de la fauna, y la protección del medio forestal y la prevención de incendios. Todo eso se tiene que hacer necesariamente con unos buenos servicios de conectividad. Si no hay conectividad, es imposible la vida en el mundo rural en plenitud de derechos de ciudadanía. ¿Cómo se da la conectividad? Parece bastante evidente que todos pensaremos en la red de banda ancha de Internet de alta velocidad, y todos sabemos que no llega igual al medio rural, y este es el primer hándicap para dar esos derechos digitales. Eso es evidente. En nuestra encuesta, en ese estudio de percepción, queda claro que después de la pandemia, que ha sido como un acelerador, se valora mucho más el medio rural de lo que se valoraba antes. Ya había tendencia de personas que querían recuperarlo, pero a partir de este momento, de este fenómeno, de esta desgracia que hemos tenido, pero en todo caso ha sido un acelerador de todas estas cuestiones, ¿no? Pero permítame que le señale o le pregunte sobre algunas de las operaciones que he visto que hacen ustedes, por ejemplo, en Castilfrío, ¿no? Eso está en la provincia de Soria, y me gustaría saber si es un proyecto piloto, qué es exactamente lo que hacen en Soria. A ver, todas estas iniciativas están en un contexto, que es el contexto de compromiso con la sostenibilidad.
la sostenibilidad no la entendemos solo como protección medioambiental, sino también como protección, como impacto positivo en las comunidades donde tú tienes una incidencia por tu actividad. Y nosotros tenemos una incidencia por nuestra actividad en las comunidades locales, rurales, municipios. Entonces, desde el punto de vista de este impacto que tenemos en la comunidad, yo siempre lo expreso de la siguiente forma. Nosotros no solo pasamos por el territorio con una infraestructura eléctrica, sino que nos quedamos en el territorio para mejorar la vida de la comunidad. Y para mejorar la vida de la comunidad solo hay una manera de hacerlo, que es escucharla a la comunidad. Ir al medio local, ponerte en contacto con ellos, ver qué necesitan, cuáles son sus carencias y ver en qué medida nuestras capacidades nos permiten resolver esas carencias. Todas las iniciativas de innovación social, que la intención de nuestro plan estratégico es hacer que sean un eje a través del cual se desarrolle toda la actividad de red eléctrica, es decir, tenemos que hacer coincidir la infraestructura, ingeniería, con el impacto social de mejorar la vida de la comunidad, pasan, como digo, por nuestras capacidades. La centralera solar de Castellfrío tiene que ver con cómo hacemos que las comunidades rurales que están en espacios apartados se puedan incorporar a la transición energética, a la lucha contra el cambio climático y al ahorro vía energías renovables. Entonces, allí lo hemos hecho a través de un proyecto que estamos generalizando a través de un marco de referencia, una guía, que consiste en instalar plantas solares en las cubiertas de los edificios municipales. De esta manera se da servicio tanto a la población como a los propios servicios municipales y se consigue un ahorro del 60% de la factura de la luz. Se da, por ejemplo, a través de estas plantas solares a los servicios de bombeo de aguas que tienen en el pueblo o a través del centro social, y si sobra se vierte a la red, con lo cual también baja la factura del pueblo, o se puede instalar, por ejemplo, un punto de recarga para vehículos. Esto ayuda primero, evidentemente, los pueblos yo creo que tienen clara conciencia medioambiental y de lo que es la transición ecológica, se lo saben perfectamente, no hay que explicárselo. Y tenemos que agradecérselo también desde las ciudades, porque si no, pues, evidentemente, no es que sean funcionarios del Ministerio de Agricultura, de una consejería, pero son en realidad agentes forestales, ¿no? Se asocia de forma casi única a la actividad del sector primario, claro, agricultura y ganadería. Pero si vamos por partes, también el sector primario tiene que beneficiarse de lo que las nuevas tecnologías le ofrecen. Por ejemplo, hay unos sistemas de detección que permiten saber en qué condiciones está el suelo, la pluviometría, las plagas, cuál es el sistema de abonos o fertilizantes, que permiten en cada momento controlar exactamente cuál es el estado de esa plantación. La optimización del riego, por ejemplo. O, por ejemplo, un seguimiento de las reses o de los rebaños a través de GPS para conocer el estado físico de cada uno de los animales, su situación y favorecer el pastoreo, la ganadería de forma más ecológica y más sostenible, pero con una eficiencia que antes no se conocía. O, por ejemplo, la posibilidad de utilizar sensores para la prevención de incendios o para el control de incendios. Eso se puede hacer vía satélite. Como antes decía, la conectividad no solamente va por cable, también va por satélite. Y la tecnología ha avanzado tanto que una instalación satelital puede tener un tamaño que se puede instalar en una mesa como si fuera un PC, y con esa instalación del tamaño de un PC se pueden recibir vía satélite servicios de conectividad de alta velocidad a más de 100 megabits por segundo para que todo esto sea posible, tanto lo que es el sector primario como los servicios públicos de los que hablamos, sanidad, educación o administración. Pero es que además, a través de este tipo de conectividad, se puede desarrollar la parte industrial, o sea, el sector secundario. Y ahí me gustaría citar, junto con la centralera social que decíamos, estamos hablando de instalaciones de plantas de energías renovables en el medio rural, con un condicionante. Y es que esa instalación tiene que ser compatible con el uso agropecuario, el uso forestal, el uso medioambiental, paisajístico del medio rural. Es decir, las instalaciones de energía renovable no tienen que ser incompatibles con el medio rural en su esencia. Por eso nos importa tanto que esas instalaciones, y después de la legislación que se ha implementado, no alteren ese equilibrio del medio rural, ¿no? Por tanto, el sector industrial de carácter renovable es óptimo para el medio rural, pero siempre y cuando sea compatible con ese uso medioambiental. Y finalmente el sector terciario, evidentemente los servicios, no solamente la instalación de empresas o de emprendedores, sino también los servicios de carácter profesional, con cualquier profesión que podamos pensar que puede servir, se puede darse a través de tecnologías de la información y la comunicación, o, como antes decíamos, el arte, la cultura, la creatividad, el deporte, o sea, todo aquello a lo que cualquier persona querría acceder en un entorno natural mucho más amable y en un ritmo de vida sin el estrés que suponen las ciudades. Déjeme decir, después de escucharla, que todo eso es apasionante y que no es ciencia ficción, no. Todo eso está aquí y hay experiencias y programas pilotos que lo demuestran, ¿no? Pero quizás de todas las cosas que dice, me llama mucho la atención
lo del pastoreo, ¿no? De un pastoreo especial. Sí. Sé que ustedes han encargado un estudio para ver la eficacia de cómo los pastos por debajo de las líneas de alta tensión puede beneficiar la biodiversidad, y se lo han encargado a un profesor de un equipo de profesores de la Universidad de Alcalá, que si no le importa le escuchamos un momento y lo comentamos. Nosotros hemos colaborado con Red Eléctrica en la evaluación de las experiencias de pastoreo que ellos realizan en la red de transporte. Nuestro cometido ha sido, digamos, estimar los servicios para el bienestar humano que el pastoreo en la red de transporte facilita o proporciona, ¿no? ¿Cuáles serían estos servicios? Pues el principal de ellos es el control de la biomasa combustible, que es alguna necesidad de la línea de red eléctrica, pero también esto pues favorece el aumento de la variedad o diversidad de plantas herbáceas, la productividad de los pastos, su calidad. Es también muy importante que nos fijemos en el papel que cumplen los paisajes agrarios con su complejidad, sobre todo los paisajes de tipo tradicional. Podemos ver estos paisajes como la forma de canalizar hacia la gente los servicios de los ecosistemas, teniendo en cuenta que estos paisajes son, en definitiva, naturaleza humanizada, son consecuencia de la historia, de la cultura, de la interacción de la gente con los recursos y con el territorio. Las redes de alta tensión tienen evidentemente una incidencia en el territorio y nosotros queremos que sean una cremallera y no una cicatriz, es decir, que sirvan para unir el territorio desde el punto de vista de la biodiversidad y dando una opción de vida a las personas que viven allí. El caso del pastoreo es así, o sea, lo que se trata es de aprovechar una actividad que estaba en retroceso para dar actividad económica a las personas que se dedican a ello, pero utilizar además para hacer más óptimo la protección y la seguridad, por ejemplo, antiincendios de las líneas. El pastoreo significa que en lugar de podar la vegetación que está debajo de las líneas por motivos de seguridad, se utiliza un rebaño. En este caso tenemos a Jesús Escudero, a Monín, que quiero mandar un saludo, que sus 300 ovejas, que lo que hace es pastorear debajo de las líneas para que las ovejas, por su natural alimentación, sirvan para mantener la vegetación en el ámbito que sea seguro. Y no solamente lo hacemos con las ovejas y Monín, sino con un sistema de drones que también ayudan a ver por dónde la vegetación está creciendo y con un sistema de localización GPS de las propias ovejas, que no solamente sirve para saber dónde están, sino para saber en qué estado físico se encuentran, ¿no? Y eso también sirve, como digo, para que a través de los apoyos de las líneas de alta tensión, de todas las bases de esas torres, estamos haciendo un proyecto que vamos a tratar de llevar a Europa también para que sirva para cerrar, como digo, la cicatriz de biodiversidad de las especies vegetales y animales pequeños que viven en esos espacios naturales del monte o del bosque o del campo español. Y estamos en un proyecto piloto que está dando buenos resultados y que demuestra que esa aparente cicatriz se puede cerrar con una cremallera de biodiversidad. Es un proyecto apasionante. Este concretamente es en La Rioja, en Calahorra. Ya que habla del pastor, vamos a escucharlo. Sí. Muchas veces sale en la televisión que son las ovejas bomberos, digamos, pero limpieza, comen, atalean, lo limpian, digamos, limpian el monte. Y hay mucha gente que pasa y ahí van las ovejas, les choca, que están desapareciendo, digamos. Esto que estamos viendo, Presidenta, es una experiencia, se piensa extender, es solamente un ejemplo. Acaba de decir usted que querían también mostrarlo en Europa porque puede servir para otros países. ¿Qué es exactamente la dimensión de lo que estamos hablando? Nosotros estamos reforzando toda la iniciativa de innovación social como estructural para Red Eléctrica. Entonces, partimos de lo local porque, como antes he dicho, si no escuchas a la comunidad es imposible saber qué necesita. Evidente. Entonces, desde una escucha activa de una comunidad, después se puede generalizar y ver cómo esa misma iniciativa se puede llevar a otras partes. En el caso del pastoreo, que hemos empezado por allí, podemos, y de hecho estamos recibiendo también iniciativas y solicitudes
del resto de nuestras demarcaciones. Nosotros, como digo, estamos en toda España y pastoreo hay en muchas zonas de España, en diversos ámbitos. Entonces, una vez que esa iniciativa ya sabemos que es válida, es buena y se recibe positivamente por la comunidad, hablamos con otras comunidades para llevarlo y generalizarlo a medida que se pueda, porque aunque se puede generalizar en parte qué tipo de iniciativas se pueden llevar, a mí me importa mucho siempre que la comunidad sienta que se la escucha a ella y que se están teniendo en cuenta sus necesidades, sus costumbres, sus usos o sus modos de vida, ¿no? Por ejemplo, con una iniciativa adicional que probablemente se conoce más que Sola Pueblo. Esta iniciativa tiene que ver con lo que decíamos de cómo reforzamos el sector de servicios o el tercer sector en el ámbito rural. Con gente que viviera tradicionalmente un medio urbano y que se haya planteado retirarse a vivir en un medio mucho más amable, un medio rural, pero no sabe cómo hacerlo. Entonces, Hola Pueblo es una web que ustedes apoyan, ¿no? Hola Pueblo es una plataforma que pone en contacto a los emprendedores que quieran desarrollar un negocio innovador en el ámbito rural con todo lo que puedan necesitar para hacer eso realidad. Es decir, desde qué ayuntamiento tiene disponible el servicio, qué vivienda está disponible, qué tipo de actividad puede desarrollar o cuáles son las herramientas para desarrollarla. Por ejemplo, estamos ya por la segunda fase de esta iniciativa. En la primera fase, que estuvimos en más de 50 municipios, físicamente ya hemos ayudado a implementar, a que se implanten en el territorio a 11 emprendedores. Por ejemplo, me gustaría darle un saludo a Elena y Emilio, que ellos se fueron a vivir a Tragacete con un negocio de venta online. Ellos decían que en Madrid no podían plantearse una vida tranquila incluso para ser padres y que en el medio rural donde se han ido a desarrollar su negocio sí pueden. O, por ejemplo, Daniel y su familia que tienen una óptica itinerante en Mallorca, ¿no? Esto y otros más. En la segunda fase se han apuntado más de 800 emprendedores en principio y hay 70 municipios interesados en que coordinemos quién quiere con quién puede para que a través de esa plataforma se haga realidad. Eso suena realmente muy bien. Yo me imagino en mi pequeño pueblo del Pirineo Aragonés que aparece uno allí con una óptica itinerante y les resuelve el problema de desplazamiento a tantas personas mayores y muchos sin medios para trasladarse o sin el tiempo o quien les lleve, ¿no? Evidentemente un servicio itinerante no solamente sirve para el caso de la óptica, pero es que además hay otra iniciativa que también estamos desarrollando que se llama Ruralcar, que tiene que ver con lo que estás diciendo, que es en el medio rural el transporte público no siempre es suficientemente eficiente o frecuente como quizá necesita la población, ni tampoco llegan los servicios llamados de VTC, en la mayoría de las poblaciones. Entonces, esta plataforma Ruralcar lo que pone es en contacto a personas que viven cerca, como una plataforma que les permite ponerse en contacto y organizarse para quien tenga el coche disponible pueda ayudar a un vecino a ir al médico, a ir al mercado, a ir a la farmacia, a ir al banco. El famoso BlaBlaCar, pero en este caso Ruralcar, aplicado al medio rural. Entonces, también se está desarrollando, evidentemente esto se inicia en un determinado lugar porque el emprendimiento y la creatividad no tiene límites territoriales y a partir de ahí extenderlo a todas las localidades donde se pueda poner en marcha. Todos estos apoyos a los emprendedores son fundamentales porque al final la gente se marcha de los pueblos porque no tiene un trabajo allí y cuando hay un emprendedor puede salvar no solo a su familia, puede salvar al pueblo, puede salvar a la comarca, ¿no? Yo recientemente he participado en un programa de apoyo a los emprendedores que ha organizado la Diputación de Zamora, muy pensado en emprendedores que tienen ideas con relación a la llamada Silver Economy o Senior Economy de personas mayores, que al fin y al cabo hay un envejecimiento muy importante, ¿no? en los pueblos. Así que ese apoyo a los emprendedores resulta absolutamente vital, porque esto es lo que va a cambiar de verdad la vida y el tejido, ¿no? en los pueblos. Evidentemente el talento de las personas mayores es un desperdicio enorme que hay que aprovechar, pero también me gustaría citar el talento de las personas jóvenes. Claro. Hay personas jóvenes formadas de forma muy especializada en disciplinas que tienen plena implantación en el ámbito local, en todo tipo de ingenierías, muchísimas nuevas disciplinas que están enfocadas a actividades que se desarrollan en el medio rural. Y también me gustaría citar especialmente a las mujeres en el ámbito rural. Las mujeres en el ámbito rural son un impulso de actividad y de fijación de población de primer nivel. A mí me gustaría también mandar un saludo y recordar a las mujeres de Fademur con las que colaboramos durante la pandemia. Las mujeres rurales de Fademur son empresarias agrícolas, tienen pequeñas explotaciones agropecuarias que producen alimentos de primera calidad, porque evidentemente es todo, en mayor parte de los casos, agricultura ecológica, y que durante la pandemia se quedaron sin canales de distribución de dónde llevarlo, porque cerraron los bares, los restaurantes y los hoteles. Entonces nosotros lo que hacíamos es, recogíamos su producción y la poníamos a disposición de las entidades que estaban dando servicio a las personas que tenían necesidades de ayuda o de alimentos. Y de esa manera pudimos dar más de 135.000
raciones de alimentación de carne, de huevos, de fruta, de verduras a entidades de carácter social que podían desplegarlas después a familias que lo necesitasen. De esa manera ayudamos a más de 70 explotaciones agropecuarias de mujeres. Y ahora un paso más adelante, estamos ayudando a construir una plataforma parecida a otra que ya existe, que se llama Huerta Próxima, para que a través de Internet esa producción local de productos de primera necesidad y de primera calidad se pueda poner a disposición de no solamente de las pequeñas hoteles, bares, restaurantes, sino de cualquiera que desde casa quiera adquirir estos productos. En la presentación de este estudio en el Senado invitamos también, además de Teruel Existe, además de Soria Ya, además de los jóvenes de Castilla y León, porque hay que tener mucha sensibilidad también, porque esos jóvenes se van porque no tienen trabajo allí, pero quisieran vivir allí y desarrollar sus conocimientos allí. Invitamos a FADEMUR, invitamos a Teresa López, que efectivamente nos habló del apoyo que habían recibido de ustedes, porque ese es el otro problema también, la masculinización del territorio. Yo recuerdo que me había ilustrado sobre esto Isaura Leal y decía que si no hay personas, si no hay mujeres en el territorio, es mucho más difícil que se mantenga la población, ¿no? Sí, y yo creo que está claro en todos los niveles, en el nivel primario, porque estamos hablando de explotaciones agropecuarias lideradas por mujeres, tanto a nivel de la industria como a nivel de servicios o en el ámbito educativo de servicios públicos. Yo también recibí con bastante impacto por parte de las mujeres rurales con las que he tenido ocasión de hablar, la queja de que los funcionarios públicos que tenían que desarrollar un servicio para su comunidad tuvieran que desplazarse a la capital de provincia y no pudieran desarrollar ese mismo servicio desde el propio pueblo por falta de conectividad o de tecnologías de la información que se lo permitieran. O sea, es a cualquier nivel y evidentemente en el ámbito del servicio público las mujeres tienen un papel siempre protagonista, y cada vez más en el ámbito del emprendimiento. Y yo creo que el emprendimiento vinculado al medio rural, siempre hay una mujer que está comprometida con ello, ¿no? Y ahí lo vemos con las emprendedoras, con las mujeres rurales, con las artistas, con el ámbito cultural, que no me quiero olvidar del ámbito cultural. Una pregunta personal, ¿usted es de Madrid? Yo soy de Madrid, pero ¿Y la conexión con el medio rural por dónde le viene? Porque la veo muy puesta en esto. Aparte de porque estoy plenamente concienciada y yo siempre he tenido, mi actividad profesional y política siempre se ha desarrollado muy vinculada al territorio. Usted fue ministra de la Vivienda, además. Sí, bueno, yo además soy funcionaria que he recorrido España en diferentes pueblos, ¿no? Como registradora de la propiedad. Y nunca, ¿no? nunca he trabajado en una ciudad, de momento, como registradora, ¿Ah, sí? ¿no? Pero además es que yo, evidentemente, mi madre no es de Madrid, mi madre es de un pueblo de La Mancha, muy cerquita del Toboso, que se llama Quintanar de la Orden, y es un pueblo mediano, que tiene alrededor de 10.000 habitantes, pero está rodeado de otras poblaciones que tienen muchos menos, ¿no? Y siempre se ha vivido un poco esa tendencia, como decíamos al principio, irreversible, de que los jóvenes iban a estudiar a Madrid, a Toledo, y ya después no volvían al pueblo, ¿no? Claro. Y ahora, yo de hecho tengo una hermana que decidió lo contrario, irse de Madrid al pueblo, ¿no? y vive allí, y evidentemente ellos piden tener la misma dignidad ciudadana que tenemos en las ciudades. Faltaría más. Pero es que sin eso no hay posibilidad ni de equilibrio territorial, ni de revertir el reto demográfico, ni evidentemente no se trata de convencer a nadie, esto se trata de que la gente voluntariamente opte por ello, y para que opte hay que darle las herramientas, exactamente las mismas herramientas de derechos digitales y ciudadanos que tenemos en las ciudades. Y ve, usted aprecia, desde su observatorio, aprecia un resurgir de esta España rural, una cierta recuperación, un mayor respeto de la España urbana hacia la España despoblada? Yo creo que sí, y además entre población joven y profesionales formados que tradicionalmente han sido urbanos. Evidentemente, ellos, desde el medio rural, nos llega una exigencia que es ineludible, que es que esto no sea coyuntural, sino que la estrategia se desarrolle de verdad. Yo creo que las herramientas están, tenemos, no solamente porque políticamente se le haya dado la máxima relevancia al poner el reto demográfico y la transición energética en el rango de vicepresidencia, ¿no? Sino porque se están alineando un montón de herramientas que van a hacer posible que esto sea verdad. Desde herramientas financieras, como los fondos de Next Generation Europe, que van en buena medida destinados a la reversión de la despoblación, a la transición energética justa, es muy importante porque el medio rural también ha sufrido las consecuencias socioeconómicas de la alternativa energética no contaminante, y eso lleva un compromiso muy importante con la transición justa en estas comarcas, a la ley de cambio climático, que ayer se aprobó, por ejemplo, en el Congreso, que también supone una herramienta para este tipo de compromisos, o, por ejemplo, la estrategia de descarbonización a largo plazo 2050. Todo esto son herramientas que se han puesto a disposición de cada los poderes públicos, no de la Administración central. Aquí la Administración
central, una vez más puede ser la columna vertebral, pero hace falta los brazos, las piernas y los dedos para que a través de las administraciones regionales, locales, diputaciones, mancomunidades, asociaciones de vecinos, todas las instituciones colaboremos en implementar y que esto sea permeable y que llegue al final, ¿no? Estamos hablando de un ámbito muy local, pero realmente con las herramientas tecnológicas, financieras y administrativas que hay ahora, no atender la demanda razonable del medio rural de que se les dé esa dignificación tan elevada como puede tener la ciudad es imperdonable. O sea, ahora mismo, si la pandemia tenemos que aprovechar lo positivo que ha podido dejar, esto desde luego es claramente una oportunidad que no podemos perder. Incluso por la salud, porque evidentemente en el medio rural, en los espacios abiertos, se ha demostrado que la salud se preserva mejor. Sí, el sociólogo, por cierto ahora también ministro, Manuel Castells, dice que la pandemia ha demostrado que la salud pasa a ser la infraestructura básica de nuestra vida, y antes a lo mejor era la economía. La salud se da por supuesto, y el que tenía mala suerte, pues mala suerte. Ahora puede ser una cosa general, es la infraestructura básica de nuestra vida, y mucha gente mira al medio rural como una opción de salida saludable, porque claro, esa boina de contaminación que hay sobre las ciudades pues resulta inquietante, y antes a lo mejor se le perdonaba, pero ahora todo el mundo sabe lo que significa. A mí me llamaron la atención durante la pandemia, por ejemplo, las noticias que todos pudimos ver de cómo la naturaleza, la fauna, tomaba posiciones en un medio tradicionalmente urbano, simplemente porque desaparecíamos de ese ambiente durante muy pocas semanas, ¿no? Entonces, yo creo que más allá de la contaminación... imágenes de jabalíes paseándose por la calle principal y ciervos, de muchas ciudades. Sí, ¿no? Entonces, eso, desde el punto de vista medioambiental, es evidente que la contaminación es uno de los mayores hándicaps que tenemos en la vida urbana, pero también es verdad que todas las medidas que se están tomando de cara a la transición ecológica y a la descarbonización, en unos 20 o 30 años van a hacer desaparecer la contaminación, porque la movilidad va a ser fundamentalmente eléctrica y de hecho van a desaparecer los combustibles contaminantes en la movilidad. Esto ayudará a que la contaminación sea menos un hándicap de la ciudad, pero eso es un factor, pero no es el único. La vida de las ciudades y la vida rural tienen diferentes paradigmas de tiempo de desplazamiento, de celeridad, de cuál es el ambiente por el que te desplazas al trabajo, cuánto tiempo le dedicas al desplazamiento al trabajo, cómo usas el espacio público. Yo de pequeña jugaba en la calle y hacíamos rayuela encima de la carretera porque pasaba un coche basaperas y mi madre nos dejaba salir con la bici y no nos preguntaba dónde íbamos. Y eso se ha perdido, y sobre todo hemos hablado de las mujeres, de los mayores, de los jóvenes y los niños y niñas que tienen derecho a disfrutar de un espacio público amable, y evidentemente esto es de facto mucho más factible en los espacios donde las distancias no son tan amplias, en las ciudades medianas o en los pueblos grandes y por supuesto en los pueblos pequeños. Es una anécdota triste que en muchos casos en los colegios, cuando los niños se ponen en contacto con el medio rural o con los animales o con la naturaleza, sea porque van a una granja escuela, sí, porque muchos de ellos no han tenido la oportunidad de percibir la naturaleza directamente en su propio medio. Es la granja escuela, como quien puede decir, de un espacio zoológico, sí, o de protección, sí, de la flora y de la fauna de tipo lúdico, pero no vivir la naturaleza directamente en su propio medio, ¿no? Y yo creo que eso también se está revirtiendo muchísimo, y que hay cada vez una tendencia, un compromiso y un deseo de las personas que viven tradicionalmente en un medio urbano de tener un contacto personal directo y real con la naturaleza en su propio estado, no edulcorada o envasada, sí, a la medida del consumo ciudadano. Sí, vamos a ir concluyendo. Decía usted, cada vez hay más empresas que tienen esta sensibilidad. Yo creo que hay como un cierto arrastre, ¿no? Hemos citado, aparece en nuestra encuesta, aparece Correos, aparece Telefónica, otras operadoras, aparecen ustedes de Red Eléctrica. ¿Usted cree que esa corriente se va a fortalecer? Se va a fortalecer sí o sí. O sea, mientras que la sostenibilidad hace unos años se valoraba como algo que daba reputación a las empresas, ahora la sostenibilidad es imprescindible para que las empresas sean rentables. Ya no se concibe una actividad empresarial que no tenga un impacto positivo en el medio ambiente o en la sociedad, o que sea una gobernanza transparente y que permita a toda la sociedad conocer cómo se está conduciendo una empresa en el desarrollo de su actividad. Todas las empresas impactamos en un ámbito social, y ese impacto de ámbito social es lo que va a ayudar a que las compañías sean rentables. No se va a poder financiar una compañía y por tanto no va a poder desarrollar su actividad si no se percibe por parte de los que financian, bien sea el sector público, sea el sector privado, los mercados o los inversores, que esa compañía tiene un impacto positivo en los ecosistemas sociales y ambientales. Por tanto, ahora sostenibilidad es también rentabilidad. No, de eso se ve también en la financiación. Hay bancos que ya dicen bonos verdes, y si usted va a poner esto en un negocio de petróleo,
está en relación con lo que se aprobó en el Congreso recientemente de la ley climática, ¿no? Pues no tiene usted el dinero disponible. El compromiso también, evidentemente, va bien por ahí, va por los inversores y va por los bancos. Nosotros tenemos el compromiso de financiarnos solamente con financiación procedente de bonos verdes en 2030. O sea, eso es un compromiso. Nosotros tenemos la ventaja y la suerte de estar en una compañía que, por razones de su propia naturaleza, de su actividad, está muy concienciada y es pionera en España, ¿no? Pero la tendencia es imparable y cuando estás financiándote, es una empresa cotizada y estás financiándote en el mercado, lo que tus inversores te exigen es lo que tienes que hacer para poder, evidentemente, seguir consiguiendo su confianza, y su confianza es necesaria para que tu actividad sea positiva, y al final eso es un círculo virtuoso, ¿no? Y es verdad que de algo que podía ser lo que se llamaba responsabilidad social corporativa, que es una cosa casi de bonomía o de altruismo, ahora se ha convertido en una obligación de todas las empresas, a costa a riesgo de comprometer su propia actividad y su propia perdurabilidad, que al final la sostenibilidad es ser perdurables, dejando las cosas mejor de lo que te las encontraste. Bueno, pues vamos a ver si realmente se confirma que estamos en el umbral de una nueva sensibilidad, de una nueva época y de un nuevo avance en este sentido. Beatriz Corredor, muchas gracias por haber estado con nosotros. Ha sido enormemente interesante las informaciones que nos ha dado. Y gracias por habernos dejado entrar aquí, porque esto es un privilegio. Sí, gracias. Hasta aquí el Foro Next Educación. Gracias.